aleluya, aleluya, aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía das un el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este tercer domingo de Pascua. Nuestras intenciones para esta misa: por el alma de Manuel Martínez, el alma de Eduardo Varela, por el señor Héctor Hernández. Y esas son las intenciones que nos han llegado cuando les han estado hablando aquí el equipo pastoral a ustedes. Se pide que recemos por el matrimonio de Francisca y José Chavarría, por la conversión de la familia Escobar, por la conversión de los jóvenes. Se nos pide que recemos por Marven Flores, por el eterno descanso de Ernesto Flores, María de los Ángeles Martínez, Alejandra Vaca, Laura Vaca, Valdimar Olivar. Se nos pide que recemos por Ricardo Salgado, Graciela Muratalla García, pide que recemos por su familia, y Marta Camacho pide que recemos por Consuelo Camacho, y por todas esas otras intenciones que están por llegar o llegaron y no las anoté ahorita. Ustedes saben que Dios sabe sus intenciones y las ponemos aquí en este altar. Y con esas intenciones, entonces, elevándolas al Padre Celestial, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, pidámosle a Tata Dios perdón por nuestros pecados. Pidámosle que nos ayude a reconocerle cuando Él camina en nuestro caminar, en nuestro pesar, en nuestras aflicciones. A veces no le reconocemos, pensamos que está alejado, ausente, pero Él está ahí presente. Que reconozcamos y el corazón sepa verlo, y por eso pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra. Con tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de la Padre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Ya no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. El Salmo responsorial: Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Alabado Señor. Aleluya.
Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la Buena Nueva según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosas? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mis hermanos y hermanas, palabra del Señor. En este tercer domingo de Pascua, ya van 3 domingos donde los evangelios empiezan con esta frase. El 12 de abril, que fue el domingo de Pascua, el evangelio comenzó diciendo:
el primer día después del sábado. Estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. El primer día después del sábado. El domingo pasado, segundo domingo de Pascua, comenzó el Evangelio diciendo: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Al anochecer, el día de la resurrección, el primer día después del sábado. Hoy el Evangelio lo mismo. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús. Entonces, el día de la resurrección, el primer día después del sábado, es lo mismo. Aquí se nos está invitando a entrar a este día nuevo, este día de la resurrección que nos está ofreciendo el Señor. Y esos 3 domingos empiezan igual, invitándonos a entrar a este misterio de la Pascua, de la resurrección. Hoy para nosotros también es el primer día de la resurrección. Debe de ser ese primer día de una vida nueva. Noten aquí entonces cómo esta palabrita sale varias veces, el corazón. Al final ellos reconocen, ¿verdad? Con razón nuestro corazón ardía, porque ya entendieron y entraron al primer día de la resurrección. Noten aquí entonces también, en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 2 donde se narra la fiesta de Pentecostés. Aquí obviamente empieza después de que vino el Espíritu Santo, y aquí lleno del Espíritu Santo Pedro está hablando. Y al final de este capítulo, cuando termina Pedro de hablar, que aquí le cortamos al versículo 33, pero en el 37 dice esto. Esa es la reacción de los que acaban de escuchar a Pedro hablar. Dicen: al oír esto, dijeron con el corazón afligido, atribulado: ¿qué debemos de hacer? Entonces, ellos, escuchando a Pedro lleno del Espíritu Santo, se les mueve también el corazón, su corazón también arde, y dicen: ¿qué tenemos que hacer? Y entonces aquí, en este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, se van a bautizar más de 3,000 hombres, solo por la predicación de Pedro. Pedro, que ya entró al primer día de la resurrección, ese Pedro que lo negó, ese Pedro que lloró cuando lo negó 3 veces, ese Pedro que huyó de esa cruz, de esa pasión. Aquí noten, él ya está en el primer día de la resurrección, lleno del Espíritu Santo, conmoviendo a los que le escuchan el mensaje de que Dios resucitó a Jesús. Al oír esto, dijeron con el corazón afligido, atribulado, conmovido: ¿qué debemos de hacer? Entrar al primer día de la resurrección, es lo que debemos de hacer. En la segunda lectura, otra vez Pedro hablando, primera lectura del libro de Pedro, nos dice: bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada por sus padres, los ha rescatado Dios. Es lo que nos está invitando este domingo, de reconocer que Dios nos ha rescatado de la manera estéril de vivir, que nos invita a entrar a este nuevo día de la resurrección, para que, movidos por el Espíritu Santo, también arde el corazón y sepamos reconocer ese Jesús que se acerca a nuestro caminar. En ese domingo, pues, tercero de Pascua, ese Jesús que a veces no lo reconocemos, nos invita a dejar todo aquello que es esterilidad en nuestras vidas, para que podamos, como Pedro, llenos del Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo,
profesar lo que está vivo. Otra manera de entender esto puede ser dónde podemos encontrar la resurrección, dónde podemos encontrar signos de resurrección. Bueno, pues para mí ese primer día de la resurrección, o dónde podemos ver esos signos de resurrección, sería con todas estas intenciones que nos mandan, que pidamos. Ahí la gente se mueve a rezar por los demás. Ahí es el primer día de la resurrección. Ahí encontramos signos de la resurrección. Otro lugar donde encontramos la resurrección es donde nos preocupamos unos de otros. Ustedes se preocupan que si el Padre Ramiro, el Padre Salvador, el Padre Patrick están bien. Estamos bien, gracias a Dios y por sus oraciones. Ahí, un signo del primer día de la resurrección. Ahí vemos esas señas donde se encuentra la resurrección, donde nos preocupamos unos de los otros. Yo de mi parte y de parte de los padres también nos preocupamos de que todos ustedes estén bien, si están bien, si tienen trabajo, comida, si no se nos han enfermado. Entonces ahí, ese corazón preocupado por el prójimo, signos del día primero de la resurrección. También lo vemos en esas personas que se mueven, se conmueven, ese corazón que responde a la necesidad del prójimo, de llevarle de comer a alguien que saben que está necesitado, de responder a estos llamados de ayudar. Ahí se ve que estamos entrando ese primer día de la resurrección, que ahí hemos encontrado la resurrección en aquel necesitado. Dejamos esa vida estéril para entrar a la vida del Espíritu Santo. Esa resurrección también se puede vislumbrar cuando en casa estamos sentándonos a comer, cuando en casa estamos ayudando a los niños a hacer la tarea, cuando en casa están todos ayudando a recoger, a lavar los platos, a tener la casa ordenada. Ahí se entra al primer día de la resurrección. Ahí se encuentran esas señas de la resurrección, que hemos dejado la vida estéril para entrar a la vida del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, que nuestro corazón arda porque hemos entrado al primer día de la resurrección. Que el Señor nos ayude a continuar viviendo bajo esta resurrección. San Agustín, le recuerdo, tiene esta frase muy bonita, muy exquisita, que dice: los cristianos son un pueblo pascual. Los cristianos son un pueblo pascual. ¿Qué quiere decir? El cristiano día y noche, cada día de nuestras vidas, debe de dar señas de la Pascua, de la resurrección, de ese corazón ardiendo, reconociendo a Jesús, que se adhiere a nuestro caminar. Mis hermanos y hermanas, les pregunto entonces, que profesen su fe, y les pregunto: ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. A este Dios que nos acompaña en este caminar, en este peregrinar, le presentamos las oraciones y necesidades de nuestra familia, de nuestra iglesia, del mundo. Seguimos pidiendo por todos los niños y niñas en casa que están teniendo su escuela, su educación, para que se pongan en serio a estudiar, para que aprendan, para que escuchen a papá y a mamá. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
por todos los maestros que están llevando a cabo sus clases a través de estos medios de internet. También para que el Señor les dé la paciencia y la sabiduría de cómo comunicarse con sus estudiantes y con los papás de los niños. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Rezamos por los doctores, doctoras, los enfermeros, enfermeras, todo el equipo médico que está atendiendo a nuestros enfermos, para que les dé el Señor fortaleza, para que sepan reconocer a Cristo en el enfermo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas nuestras familias, para que el Señor las proteja y las cuide. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que no ven que Jesús camina con nosotros, los que dudan, los que están ciegos a su presencia, que ese Señor se les manifieste. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Rezamos por los fieles difuntos para que estén en la gloria del Padre Celestial, gozando de la resurrección. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por cada uno de nosotros, en silencio, depositemos esas oraciones, necesidades que traemos a esta Eucaristía, a esta mesa donde Jesús parte el pan. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre Celestial, estas son las oraciones que tu pueblo pone en tus manos a través de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosos tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su gloria, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Damos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Edward, su auxiliar Greg, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mis hermanos y hermanas, con esa fe y esa esperanza, elevemos la oración que Cristo resucitado nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos una señal de esa paz espiritualmente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Calzada de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron. Se acaba mi esperanza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada, esa mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Amor jovial, te glorificamos, tu cariño ha sido evidente ayer, y a trabajar, mano a mano, compartimos sueños de plan celestial, siempre fieles a tu amor, traeremos tu reino a luz. Tú nos inspiras en nuestra misión, queremos traer tu mensaje de amor. Todos tenemos un don que aportar, guíanos, oh Señor. Con amor jovial te glorificamos, tu cariño ha sido evidente